que vamos a descifrar. Un poco para recordar lo que ustedes han hecho en Sanitaria 1. Primero, ¿se ve en mi pantalla? Sí, ingeniero, buen día. Decimos lo siguiente, ¿no? Las unidades de bombeo. Las unidades de bombeo en aguas residuales y en agua potable también son de accionamiento centrífugo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? La bomba consiste en un elemento móvil denominado impulsor. El impulsor es la cerrada denominada caja o carcasa. Aquí, esto está describiendo cómo es la unidad de bombeo. El líquido contenido entre los alabes, por efecto, incrementa su energía cinética y, por supuesto, la altura de bombeo. Para la conversión de velocidad de impresión se emplean difusores, tazones, etc. Bien, esta es la bomba, ¿no? El agua entra por un lado. Este rotor da vueltas, y bota hacia arriba, pero todo este eje, que esta es la caja de la bomba, debe estar accionado por un motor. Y ese motor tiene que estar accionado por algún combustible o energía eléctrica. Esa es un poco la descripción de la bomba. Aquí está la bomba. Entonces, el rotor es el que impulsa, el agua entra por un lado y da vueltas y a las vueltas que da, impulsa el agua hacia arriba. Estos son los tipos de rotores que va a haber y estos son los que decían los alabes. Las paletas que van a dar vueltas y que esto da vueltas así y el agua que entra por acá y bota hacia arriba. Estas son las paletas. Ese es el rotor de una bomba que está encaramada en una caja. O sea que hay una caja, un rotor donde entra el agua y ese eje todavía está conectado con el motor y el motor está accionado por energía eléctrica o combustible y da vueltas y va botando. No sé si ustedes han debido ver un motor o una bomba, pero para que tengan un poco más de conocimiento, nosotros no calculamos ni esta longitud, ni esto, sino los ingenieros mecánicos calculan todo esto, que además en las industrias ya están establecidas de acuerdo al tamaño, la potencia de la bomba y hasta todo esto determinado. Y son los ingenieros mecánicos que trabajan en esas industrias de fabricación de bombas y motores que establecen este diagrama. Las bombas pueden ser colocadas en esta posición. De aquí abajo está funcionando el agua. Este es el eje del motor y el agua está subiendo por estas tuberías amarillas. Esta es la disposición. La caja de la bomba y el motor. Ahora, ¿por qué esto estamos viendo? Para saber y entender cuál es el rendimiento en la potencia de la bomba. Esto se van a acordar que aquí hay bomba y aquí hay motor. Las dos eficiencias
hacen la eficiencia del sistema de bombeo. Estas bombas, por supuesto, de acuerdo a la fabricación y al tamaño, elevan un caudal determinado a una altura determinada y pueden bombear una gama de caudales, pero su mejor optimización de rendimiento está en una curva que se dice eficiencia de la bomba. Por eso, las curvas características de las bombas permiten conocer su comportamiento. Una bomba centrífuga opera a una velocidad constante. Le enchufas vos y el motor da vueltas. 1200, 1300, 1400 revoluciones por minuto. Esas revoluciones por minuto va a chupar una cantidad de agua a la bomba y va a botar a una altura determinada de acuerdo a su potencia. Entonces, hay una relación entre caudal y altura manométrica que vamos a ver. Altura manométrica es una suma de varias alturas, el cual nos va a dar un rendimiento o caudal de potencia absorbida en las características de la bomba. A ver, aquí. Vamos a tratar de agrandar esto. Aquí entra una cantidad de agua, metros cúbicos por hora, litros por segundo, lo que fuera. Y esta es una curva para una determinada potencia. Esta es la de la succión y esta es la altura total que va a botar. Para una cantidad de agua, este va a llegar y va a llegar a esta altura. Para otra cantidad va a llegar a esta altura, etcétera, etcétera. Pero esto está mejor en la siguiente diapositiva. El punto de funcionamiento de una bomba depende de las características de esta y de las características del sistema. Gráficamente, el punto de funcionamiento viene determinado por la intersección de la curva característica altura de bombeo, caudal de bombeo. Aquí está. Esto. Aquí está el caudal de bombeo. Si es cero, la bomba está quieta, no hay agua. Si bota 500 metros cúbicos por hora, esta va a botar a esta altura y puede botar hasta 120 metros de altura. Si bota 1000 metros cúbicos por hora, va a botar casi un poquito menos de 120, 115. Pero si va a botar 2000, va a botar 110. No hay mucha diferencia. Esta curva es la curva característica de la bomba elegida y fabricada en un determinado lugar, ¿no? Entonces, hay que combinar la característica de la bomba con las curvas de pérdidas del sistema a la altura que estamos botando. Y este punto de intersección es el punto donde esta bomba funciona en su mejor disposición. O sea, esta bomba a 2500 bota una cantidad, vence una cantidad de pérdidas y bota cerca a 90 litros o metros cúbicos por hora. Aquí está la bomba, funciona, vamos a elevar a esta altura.
esta H es la altura total manométrica que ha vencido. La altura estática hasta aquí, hasta este nivel, ha vencido la fricción por todo este tránsito y las pérdidas locales que existen acá y acá. Entonces tiene que tener esta potencia de altura que va a vencer y va a llenar el agua acá. Y esa bomba va a tener estas características. Aquí, por ejemplo. Seguimos agrandando. Desde aquí va a bombear H estático. Puede bombear desde aquí. Después va a haber la H de fricción dentro del tubo y las pérdidas locales que están acá. Y la bomba tiene estas características que además nos da el fabricante, porque el fabricante ya ha hecho estas pruebas y para diferentes caudales puede llegar a una altura de bombeo. Entonces, estas curvas conectan con las pérdidas que se están creciendo acá. Hay que vencer esta altura, hay que vencer la otra altura, hay que vencer la fricción, hay que vencer las pérdidas locales y esto conecta acá y este será su mejor rendimiento de la bomba. Y aquí está otro ejemplo. Cuando la bomba es nueva y la tubería es nueva, funciona a un nivel. Cuando la tubería es usada, funciona, estas alturas crecen, las alturas crecen. Por lo tanto, la fricción crece cuando la tubería es usada. Cuando la tubería es nueva, no hay problema. Cavitación. Las bombas se van, el agua residual es muy ácida, es muy agresiva y se van comiendo los alabes, las piezas que están impulsando al agua y se van comiendo y se deterioran. Por lo tanto, después se deteriora la bomba y como ya no tiene estos alabes, uno, otro sí, otro no, otro sí, otro no, entonces pierde su eficiencia. Entonces, acá la bomba ya está mal, hay que cambiar de bomba. Como todo en la vida, se gasta. Las bombas tienen aproximadamente una vida útil en buen ejercicio de las chiquitas 5 y las más grandes 10 años. Por lo tanto, cada 10 años hay que cambiar el sistema de bombeo. Así se corroe todo esto y el agua desgrana, se come el acero de los alabes y queda en esta posición, se ensarra y se perfora y se deteriora, tanto en la cavidad de la bomba como en los alabes, como en las pantallas que botan el agua. Ahora, ¿qué parámetros hay que vencer en eso? La altura de succión, de aspiración. Net Positive Suction Head. Head es altura, suction es succión y la altura de succión. Si una bomba está aquí arriba, tiene una altura de succión, esa altura de succión bota, o hay que calcular y después hay que botar hacia arriba, que es la altura de
de impulsión. Una cosa es la altura de succión y otra cosa es la altura de impulsión. En plantas, en bombas sumergibles, esta altura de succión es casi cero porque la bomba está con todo su mecanismo dentro del agua. Entonces no hay una altura que succione. Pero en centrífuga sí. La bomba está aquí arriba, el agua está aquí abajo, esta altura de aquí a aquí es la altura de succión y de aquí en adelante hacia arriba es la altura de impulsión. Está calculado de acuerdo a Bernoulli, esto es un Bernoulli, la presión más la velocidad, es la presión atmosférica dentro de la cavidad y estas son las alturas de fricción y de localización que han perdido. Esta ecuación es Bernoulli apenas, ¿no? Y esta es la altura de succión. Pero de nosotros, la altura de succión es, si la bomba va a estar a nivel de tierra y nuestra agua está a 5 a 10 metros abajo, entonces hay que calcular esa altura de succión que tendrá esta fórmula. Pero por la experiencia que se tiene, la altura de succión en Cochabamba por la presión atmosférica difícilmente va a ser mayor a 6 metros, ¿no? Eso también ustedes han llevado en física y en sanitaria 1, ¿no? Sí. El HA es en la fórmula está por. Este en realidad debería ser esto más esto, ¿no? La altura de succión. No es esto multiplicado por esto, sino esta es la suma que va a vencer en la altura de succión y esta es la presión atmosférica y esta es la presión del agua que existe sobre el peso específico del agua. Estas son unas fórmulas de lo que sale de Bernoulli nomás, ¿no? Gracias, Inge. Y aquí, ahora, condición de no cavitación. ¿Qué es cavitación? A ver, aquí dice cavitación. Cavitación va a ocurrir cuando esta altura de succión disponible sea mayor, para que no se produzca más bien, la altura de succión disponible debe ser mayor a la altura de succión por las pérdidas por fricción. Entonces hay una diferencia de esas. Es decir, ¿qué va a pasar? Que la bomba va a succionar aire y cuando succiona aire hay cavitación, ¿no? Entonces a eso se refiere en la altura máxima de aspiración. Entonces esta es la altura de succión disponible y esta es la altura de succión calculada. Está disponible, siempre tiene que ser mayor a la calculada. Pero por eso les he dicho que en Cochabamba, por la altura de la presión atmosférica que ocurre
en este punto geográfico, topográfico respecto del nivel del mar, esto no es más de 6 metros. No se puede poner una bomba de succión de 20 metros, no va a succionar. Aquí esta es una cosa que dice, las bombas pueden acoplarse en paralelo o en serie. En serie para vencer más alturas, en paralelo para llevar más caudal. Nosotros en plantas de tratamiento de aguas residuales, generalmente en paralelo, porque es harto caudal, entonces tienen que trabajar varias bombas al mismo tiempo. En serie es vencer una alta altura, entonces poner una bomba acá, poner otra bomba acá y vence esta altura total. Porque la bomba 1 no puede vencer la altura total, tiene que aumentar otra bomba para seguir venciendo la altura elevada que tenemos. En aguas residuales esto no hay en serie, hay en paralelo. 1, 2, 3, 4 que botan a la misma altura. Y aquí hacen una continuación del desarrollo como si estuvieran las bombas en paralelo. Y la curva característica en paralelo es esta. La bomba 1 que lleva un caudal 1, la bomba 2 que lleva el caudal 2 y la curva característica es esta. Esta es la curva característica de una bomba, esta es la curva característica de las dos bombas. Por lo tanto, se ha aplanado la curva y lleva a la misma altura, Las bombas, la bomba 1, la bomba 2, lleva a la misma altura. Y nosotros, para no hacer este barullo, hemos dicho que estas bombas sean iguales, que el caudal de entrada en las ciudades grandes dividamos exactamente entre el número de bombas y la suma 1, 2, 3, 4, 5, 6 va a llevar a la misma altura. Por lo tanto, no va a haber problema en solo diseñar la característica de una bomba y hacer la similitud con las otras bombas que son iguales. Pero esto ya debían haber llevado, les digo, en Sanitaria 2. ¿No? Este es acoplamiento de bombas en paralelo. Curva de la bomba 1, curva de la bomba 2. Curva de la bomba 1 y 2. ¿No? Aquí está. Pero mejor que todos lleven a la misma altura. Aquí está otras. Cómo funciona el sistema. Curva de la bomba 1. Curva de la bomba, de las dos bombas, siendo la 1 igual que la 2. Y lleva a la misma altura. ¿Qué quiere decir esto? Esto no puede llevar a esta altura, porque está diseñada para esta altura en su mejor eficiencia. Pero la segunda va a llegar acá a la mejor eficiencia y los dos van a llevar un caudal, la suma de los caudales Q1 y Q2 a esta altura. Pero, en realidad, cuando solamente decimos qué alturas vamos a vencer y qué caudal va a llevar una bomba, todo esto que ustedes debieran saber para no hacerse engañar,
sabe muy bien el vendedor de bombas. Van a la empresa donde venden bombas, que aquí es Rogur, Agencias Generales, etc. Y le dices, tengo que vencer esta altura y tengo que dar este caudal. Él tiene una serie de fabricantes y una serie de libros, catálogos, que mira esta curva. Y te dice, esta es la mejor bomba para usted. En realidad, ustedes podrían calcular la potencia de la bomba y las características, pero mejor que el catálogo les permita ver todo esto. En serie, esto es una tras otra, pero si quieren un poquito les explico por qué esto no se usa en aguas residuales, pero sí se usa en agua potable. Bomba 1 lleva hasta esta altura. Bomba 2 igual lleva a una altura más, pero están colocadas una tras otra, en paralelo uno al lado de otra. Entonces, la curva característica de la bomba 1, la curva característica de la bomba 2, las dos suman las alturas, pero lleva el mismo caudal, no difiere el caudal. Y la altura H1 más H2 va a vencer la suma de las bombas que están colocadas una tras otra. Eso es para bombas en serie. Por eso dice aquí, este tipo de configuración no es habitual en la impulsión de aguas residuales. Para instalar un sistema de bombeo, los básicos para elaborar un diagrama de disposición de tuberías, determinar el caudal de bombeo. El caudal de bombeo en aguas de alcantarillado es el Q máximo horario. Además, que se ha sumado los malos empotramientos, el Q de infiltración y las descargas concentradas. Ese es el Q de bombeo. Calcular la altura manométrica total. Manométrica quiere decir la altura total. La altura estática más la altura de fricción más la altura de pérdidas locales. Esa es la altura manométrica. Y después se elige el número de bombas de acuerdo a estos diagramas anteriores, pero con todo esto, si esto le van a dar al vendedor de bombas, este cuadrito dibujado en un esquema, les va a decir, va a ver sus libros y va a ver sus fabricantes y les va a decir, esta es la mejor bomba que usted necesita. En realidad, todo esto no van a ser, pero debieran saber, porque les va a mostrar estas curvas. Les va a mostrar todas estas curvas para cada sistema, el vendedor. Y tienen un catálogo grande para cada fabricante. Ahora, las bombas en aguas residuales es para alto caudal, un caudal grande y poca altura manométrica, poca, porque no vence 10, 15 metros apenas. En agua potable es para poco caudal y alta altura. Tienen que vencer 100 metros, 150 metros. Esa es la diferencia. Caudal de bombeo, para la selección de las bombas se deben tener en cuenta los caudales. Aquí está todo esto que yo he dicho mejor. Caudal máximo horario, más caudal de malos empotramientos, más caudal de
descargas concentradas más caudal de infiltración. En realidad, cuando ustedes hagan la planilla y cuando estén en el último tramo hacia la planta de tratamiento, la última fila de la planilla, ese es el caudal que van a botar a la planta de tratamiento. Aquí está la altura manométrica, alturas estáticas de succión, impulsión, pérdidas por rozamiento, altura de velocidad, de cargas locales, todo esto. Esta es la altura total. Tantas alturas que yo les he dicho: altura estática, de succión e impulsión. De succión en aguas residuales no hay, casi cero, entonces altura estática. Pérdidas por carga, de rozamiento o fricción. En succión e impulsión. Esto no hay, entonces uno sí, uno no. Y todo eso es la altura total que hay que vencer, ¿no? Aquí está. De aquí, bombeas. Si la bomba está aquí, esta es la altura de succión y esta es la altura de impulsión. Si la bomba está aquí, es al revés. Pero en general, en aguas residuales, la bomba está aquí y solo vence a llegar aquí, a la planta de tratamiento. Estos diagramas hay que dibujarlos bien específicamente para llevar a al vendedor de bombas. Eficiencia de la bomba, o aquí está la potencia de la bomba, la potencia útil de la bomba, que es el peso específico del agua, y para nosotros el agua, el peso específico va a ser 1 o 1000 kilogramos por metro cúbico, el caudal que vamos a bombear, sumado el caudal de máximo horario, caudal de los empotramientos, de infiltración y de descargas concentradas por la altura total que vamos a vencer. Esa altura total es la altura estática, la altura de fricción, la altura de pérdidas localizadas, y dividido entre 75 por un rendimiento de la bomba. Este es el rendimiento de la bomba, N. Ese rendimiento de la bomba va a ser aproximadamente entre 60 y 85%. Aquí les voy a explicar de dónde viene ese rendimiento de la bomba. Aquí. Aquí. Si todos los mecanismos acá adentro, bujes, inducido, carga de energía eléctrica, todos fueran perfectos, esto funcionaría al 100%. Y eso no es verdad. Al principio de repente funcione al 90-95% cuando es nuevito. Pero en el ritmo del uso, en 10 años, aquí hay bujes, hay rotores, hay inducido, hay suciedad, hay polvos, y esto disminuye su rendimiento aproximadamente en 80%. El motor. Por otra parte, este acople a la bomba, aquí también hay bujes, hay paletas, hay alabes o paletas de la bomba, hay cavidad que estaba perfectito, ahora ya se ha corroído los lados, etc.
y también pierde en los años 8,80%. Si multiplicamos 80% por 80%, vamos a tener 64% de eficiencia del sistema de bombeo. A eso se llama el rendimiento para calcular que nuestra bomba sea al principio un poquito más potente de lo que necesitamos para que en el ritmo del uso de los años empate a esa eficiencia, y a eso se refiere este último diagrama. Rendimientos de la bomba entre 60 y 85%. Yo digo 60, 70% a lo sumo. En realidad 65% debería valer esto para calcular la potencia de la bomba. Eso que nosotros hemos dicho aquí calcular la potencia de la bomba. Esto vamos a agrandar. Esto que es lo mismo, 75, por 0,65 deberían multiplicar. Pero ya les digo, yo no les hubiera dado esta clase si era presencial, porque yo he visto en el texto de Sanitaria 1 que hay todo este sistema. Por lo tanto, pero de repente los profesores obvian un poco y yo les estoy repitiendo nomás todo el asunto. ¿Preguntas? Ingeniero, buenos días. Una pregunta. Sí. Generalmente las bombas, ingeniero, ¿qué tiempo de vida tienen o en qué tiempo de mantenimiento se hace? ¿Sabe qué tiempo? A ver, explícame un poquito más fuerte. Dime tu Bueno, ingeniero, pregunta. las bombas, ¿cierto? ¿No? ¿Qué tiempo, qué es lo que mayormente va desgastando a la bomba, ingeniero, en su tiempo de vida? A ver, te explico de la siguiente manera. Si tú tienes una moto nuevita, lindo, ¿no? Primer mes, segundo mes, tercer mes, al año, un poquito menos, a los 2 años, poquito menos. Y si tú eres un abusivo con tu moto, te metes a donde sea, sus desgastes son más rápidos, ¿no? La moto en 3 años ya no sirve. La bomba es un dispositivo mecánico. Todo está conformado de acero, de fierro fundido, etc. Aunque el material para bombas de aguas residuales hoy día están haciendo de porcelana, porque el agua residual es agresiva, corroe mucho. Si tú metes un fierro al agua potable y otro fierro al agua residual, el del agua residual en la mitad del tiempo entre los dos va a estar más deteriorado, más corroído que en el agua potable. Porque el agua residual tiene muchos gases, CO2, etcétera, son muy corrosivos. Tiene incluso anhidridos sulfurosos, ¿no? Entonces, por eso se deteriora más rápido. Pero se presume que en sistemas de bombeo, entre sí, ¿qué se puede hacer? Igual que el auto, hay que engrasar de vez en cuando, un poco ver los rotores, ver el sistema eléctrico que no se ha deteriorado. Todo eso hay que
hacer un pequeño mantenimiento, aunque todo este mantenimiento se haga prolijamente, no vamos a alargar mucho la vida de la bomba en aguas residuales. En agua potable probablemente sí alarguemos un poco más, pero por eso se calcula que en un sistema de bombeo hay que cambiarlo cada 10 años. Ya te he explicado que tiene toda una serie de mecanismos interiores, las bombas, tanto el motor como el cárcamo de bombeo, como el dispositivo donde se acumula el agua y las aspas de ese rotor, las paletas de ese rotor, los alabes de ese rotor se deterioran, entonces la bomba pierde eficiencia. Y eso no se puede arreglar, hay que cambiarlos, pero cambiarlos de repente es mejor comprar otras bombas. No sé si te explico eso. Ingeniero, gracias. ¿Otro? Bien, con esto hemos acabado bombas. Entonces, el lunes, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer materiales. Vamos a comenzar a hacer materiales y vamos a dar examen bombas y materiales. Y con Ronald van a hacer ejercicios de bombas el miércoles. ¿Listo? Si no hay más preguntas, nos veremos ingeniero. el lunes. Hasta luego.